Corrientes en Noticias. La postulación de Mario Bofill es una decisión personal, pero nos gustaría que forme parte de este proyecto. Lo afirmó Camau Espínola al realizarse el lanzamiento de la candidatura a la gobernación del cantautor chamamecero. Camau ratificó el respeto que tiene por el artista y valoró su experiencia. El intendente de Corrientes hizo hincapié en la propuesta de generar para la provincia de Corrientes un proyecto colectivo de desarrollo en el que aseguró que existe espacio para los aportes que pueda hacer Bofill. Corrientes en Noticias dialogó con Camau Espínola y nos decía lo siguiente. Yo tengo un gran cariño, un gran aprecio, una amistad con Mario y valoro mucho que se involucre en la política. Se involucró hace 2 años cuando fue la campaña, cuando él participó en las elecciones, y valoro mucho que siga trabajando y creyendo que hace falta un cambio en Corrientes. Lo cual yo lo siento, la verdad, que con una gran alegría. Y estamos trabajando y por supuesto que el diálogo y la amistad que tenemos en esto que compartimos, de que Corrientes necesita un cambio, que hace falta construir una provincia mucho más pujante, equitativa, de oportunidades, vamos a trabajar. Me encantaría que podamos ser parte del mismo proyecto donde coincidimos estas transformaciones que hace falta en Corrientes y por la que vamos a trabajar del lugar que nos corresponda, pero con la convicción y el sentimiento que los correntinos nos debemos un futuro mejor con el trabajo y el compromiso de todos. Hoy vamos a debatir sobre el modo de hacer política que tuvo Corrientes en estos últimos 10, 12 años y lo que nosotros venimos proponiendo y mostrando que se puede a los correntinos, la capital y otros ejemplos de municipios que han crecido. Hoy nos encontramos con déficits estructurales que son los mismos que hace 10, 12 años atrás y siempre hay un motivo, una excusa y nosotros no estamos con la postura de una política desde la inacción. Estamos desde la resolución de los problemas, de trabajar, de hacernos cargo, de entender que los correntinos necesitamos construir en relación a políticas sustentables y con modelos que sepan distribuir los recursos de manera eficiente para que todos estos problemas estructurales se resuelvan y los correntinos tengan oportunidades y que el futuro sea real. Así que va a ser un año interesante donde los correntinos a través de su voto van a decidir qué futuro quieren para Corrientes. Esto fue Corrientes en Noticias.